sistema ISO como tal. Eh, como participantes del grupo educativo Capacítate Perú. Buenas tardes, amigos participantes nacionales e internacionales. Saludos a los participantes que nos siguen desde México, Venezuela, Ecuador, Chile, Paraguay. Sean bienvenidos a la primera clase del curso de Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2015. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el grupo educativo Capacítate Perú junto con el ingeniero Carlos Alberto Fonseca Davirán. Formación en Ingeniería de Procesos, Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión Medioambiental, Sistema de Gestión de BASC, Liderazgo de Proyectos de Mejora Continua de Procesos y entre otros. Ingeniero Fonseca, ya puede iniciar con la capacitación. ya, ok. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Como bien me han presentado, el día de hoy vamos a ver lo que es el sistema de gestión de calidad. Bueno, para este caso vamos a ver lo que es el sistema de gestión de calidad bajo la ISO 9001-2015. Este sistema de gestión de calidad es un sistema que nos va a ayudar sobre todo a poder tener los lineamientos básicos de un sistema de gestión que pueda cumplir con los requisitos, parámetros y diferentes tipos de documentos que nos exija la norma. Es importante determinar que dentro de este mismo concepto ya nosotros tenemos que tener presente y tenemos que tener en cuenta que existe mucha de las particularidades que exige la norma hacia la calidad, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a tener mucha de esta consideración y vamos a tener mucho de este control para cumplir las especificaciones y todo lo que nos están solicitando vía normativa, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros desde ese punto, nosotros ya comencemos con los lineamientos específicos. Pero entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí me digan, por favor, con las personas que están ingresando. Entonces, vamos a ver la norma ISO 9001-2015. Pero primero vamos a comenzar viendo qué es la norma ISO. Una norma ISO, ya, es importante que nosotros podamos identificar que es un organismo internacional de normalización. ¿Y qué es la normalización? Es cuando nosotros nos enfrentamos, ya, nos enfrentamos a un paso en el cual nosotros tenemos reconocimiento, ya, en el cual nosotros vemos los parámetros específicos que en cada país nos piden para nosotros ofrecer calidad, ofrecer satisfacción al cliente. Porque al fin y al cabo nosotros tengamos un producto o un servicio, lo que buscamos es la satisfacción al cliente. Y eso es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Estas normas ISO son reconocidas por más de 150 países, ¿ya? Entonces, que nosotros tengamos una certificación así nos avala no solamente en el Perú, no solamente en Sudamérica, sino también en el extranjero que tenemos un nivel de cumplimiento con respecto a este punto, ¿ya? Luego de eso, en el caso de Perú, ya tenemos a Indecopi, que representa esta normalización que justamente busca la ISO. De todas maneras, existen otros estamentos y otro nivel de características, pero sí es importante tenerlo en cuenta, tenerlo presente. Ya. La familia de las normas ISO 9000 se han elaborado para asistir a las organizaciones de todo tipo y de todo tamaño en la implementación y la operación de sistemas de gestión
de calidad eficaces. Es importante tener en cuenta que nosotros buscamos la eficacia dentro de los sistemas ISO. Ahora, ¿por qué ISO 9001 y por qué 2015? ¿Qué nos dice 9001 y qué nos dice 2015? Para comenzar, nosotros vamos a la familia de las ISO 9000, que es la calidad, y ISO 9001 en específico, que es que es un sistema de gestión de calidad. Segundo, esta ISO 9001 ha ido evolucionando a través del tiempo. No ha sido la misma que conocemos hace antes, no es la misma de ahora. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha mejorado justamente ahí dentro de un proceso 1987, que era un enfoque solamente basado en procesos? Paso uno, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Qué te decía? Que si yo hago esos 4 pasos de manera conjunta, entonces ya estoy cumpliendo con lo que es la calidad. Entonces era importante ahí determinar esa particularidad en específico. Segundo paso, pasamos a la ISO 9001, versión del 1994. Entonces, cuando ya nos dábamos cuenta que ya estábamos en una gestión en procesos, nos dimos cuenta que tenemos que ser preventivos más que reactivos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la calidad se enfoca en que nosotros no hagamos las cosas mal. Pero si ya hicimos las cosas mal, ¿cómo lo solucionamos? Es mucho más complicado, es mucho más difícil en ese momento decir cómo vamos a solucionar las cosas. Entonces, es cuando nosotros presentamos las acciones preventivas. Entonces, la acción preventiva te dice, oye, asegúrate de hacer las cosas bien antes de que llegue el punto en el cual tengas que enfrentarte a un escenario en el cual tengas que hacer las cosas de una manera distinta. Es entonces que nace la acción preventiva en la ISO 9001 en su versión 1994. Ya cuando teníamos la versión de 1994, luego vino el año 2000 y nuevamente se juntaron para poder ver qué más podían implementar. Entonces, ahí ya nace el enfoque basado en procesos. Y es importantísimo este punto porque es el punto clave ¿cómo se llama? Que diferencia lo antes de lo de ahora. O sea, lo que se estaba haciendo antes de de lo que se está haciendo ahora. Prácticamente ahí se basa la diferencia y ahí se basa el factor que verdaderamente nos ayuda a determinar si estamos haciendo las cosas bien o no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, es el enfoque basado en procesos. ¿Y qué nos habla el enfoque basado en procesos? Que nosotros en cada uno de los pasos que hacemos, en cada uno de los procesos que tenemos que ofrecer calidad. El enfoque basado en procesos nos habla de que cada uno de los puntos tiene que tener calidad. La calidad no se presenta solamente porque nosotros hayamos tenido calidad en uno de los pasos, en dos de los pasos o en tres de los pasos o en general, no. Cada uno de los pasos tiene que presentar calidad. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta este punto de acá, esta particularidad de acá. Cuando nosotros tenemos en cuenta esto, es cuando nosotros estamos realmente diciendo que estamos ofreciendo ya un enfoque basado en procesos con calidad en cada uno de estos factores. Luego de ahí ya venimos a la ISO 9001 en su versión 2018, que estuvo vigente hasta el año 2018. El año 2018 recién salió del mapa la ISO 9001 en su versión 2008. ¿Y por qué si el año 2008 hace mucho y el año 2018 han pasado 10 años? Porque mientras que no salía la ISO 9001 en su versión 2015, la ISO 2001 en su versión 2008 era la más actualizada. Es como ahora, estamos 2024 y sigue siendo la más actualizada la versión 2015, ¿no? Entonces ahí tenerlo en cuenta eso, ya. Luego de eso, ya en la ISO 9001 en su versión 2018, ya, encontramos a uno de los gurús de la calidad, que es Edward Deming, ya, y su ciclo PHVA, el ciclo de Deming. ¿Qué nos indicaba el ciclo de Deming? ¿Para qué nos servía el ciclo de Deming? ¿Para qué es importante el ciclo de Deming? ¿Ya? Era importante para poder ver que nosotros dentro de este proceso, ¿ya? De la gestión de la calidad, nosotros podemos ver o el ciclo PHVA. P de planificar, ya H de hacer, B de verificar y A de actuar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Planifiquemos primero,
Luego busquemos el poder efectuar las actividades. Luego de las actividades podemos verificar que se estén haciendo bien. Y si no se está haciendo bien alguna, entonces nosotros lo que hacemos es actuar frente a eso. ¿Y cómo actuamos? Solucionándole, dándole una solución prioritaria y rápida. Eso es muy importante que lo podamos tener en cuenta. Ya teniendo en cuenta estos pasos de acá, es cuando nosotros entramos en este proceso en el cual ya estamos teniendo mucho de este enfoque basado en la calidad y cómo nosotros entramos en este punto en específico en el cual evaluamos las particularidades, como son la del enfoque basado en procesos. Y por último, la versión 2015 que nos habla sobre todo de poder ver la particularidad de los riesgos y oportunidades. ¿Y qué son riesgos y oportunidades? Riesgos y oportunidades será justamente, aparte de hacer una aparte de hacer una acción preventiva, ¿ya? Era también importante determinar qué es lo que nosotros hacíamos con respecto a poder adelantarnos, inclusive ya no solamente siendo prevencionistas, sino también adelantándonos a saber futuros riesgos o futuras oportunidades que nos ayuden con la calidad del mismo proyecto. Entonces ahí era también muy importante que nosotros podamos tener en cuenta esto. Ya, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros estamos hablando de un proceso más estructurado y más importante cuando hablamos de riesgos y oportunidades, es cuando nosotros llegamos a la calidad estándar. Ahora, es muy distinto la calidad estándar de la calidad total, porque dentro de la calidad total es cuando nosotros ya vamos a ver otras particularidades más importantes también todavía que nos ayudan a poder gestionar nuestra demanda, la satisfacción del cliente, el cumplimiento de los requisitos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es otro mundo también muy importante que nosotros tenemos que estar muy al pendiente, muy de acuerdo, muy constante, como para poder cumplir y resaltar sobre la diferenciación de los otros, como se podría decir, de los otros aspectos, ¿ya? Que nos va a solicitar que tengamos en cuenta. Ya, correcto. Entonces, teniendo en cuenta también estos puntos y particularidades, es que nosotros llegamos a la siguiente diapositiva, que son los principios de gestión de la calidad. Y en los principios de gestión de la calidad, disculpen un momento porque estoy teniendo una interrupción con el internet. Me voy a acercar mucho más al router para poderlo tener más claro, porque me está saliendo inestabilidad. Ya, ok, van a disculpar, chicos, la pequeña demora, pero era para poder tener un poco más de señal y estar ok. Ya. Entonces continuamos. Y como les decía, ya dentro de este punto lo que nosotros buscamos es el enfoque al cliente. Y dentro del enfoque al cliente es súper importante tener en cuenta que nosotros ya en este punto, ya, es sobre todo, importante considerar, ya, que el principal frente que tiene que tener nuestro sistema de gestión de calidad es cumplir con los requisitos del cliente y tratar que estas expectativas ya se cumplan y podamos inclusive superar estas expectativas. Si no superamos estas expectativas, no cumplimos con los requisitos del cliente, entonces estamos un poco saliéndonos de este esquema y no es lo más óptimo. Entonces es importante tenerlo en consideración de esa forma, ¿correcto? Luego tenemos el liderazgo. Es el segundo principio de la gestión de calidad. ¿Y por qué el liderazgo es importante? Porque existe un frente el cual tenemos que cumplir, pero para poder cumplir necesitamos de personas. Y necesitamos de personas, necesitamos de máquinas, necesitamos de procesos, necesitamos de actividades, necesitamos de tiempos, etcétera. Pero siempre va a haber algo que los lidera para poder cumplir con todas estas expectativas. Y es ahí donde entra ya esta unidad de propósito, ¿ya? Y esta dirección que crea esas condiciones para que las personas puedan cumplir los objetivos, ¿ya?
para poder tener calidad dentro de la organización. Es sumamente importante tenerlo también desde esa perspectiva. Luego tenemos el compromiso con las personas y ustedes no me dejarán mentir que tienen experiencia también en empresas. El mayor tesoro que puede tener una empresa, el mayor activo que puede tener una empresa son las personas. Es ahí donde nosotros buscamos y gestionamos el poder mantener ya un rol en el cual podamos tener a personas competentes, empoderadas, comprometidas, ya, con aumentar la capacidad para generar y proporcionar valor. Si nosotros no metemos a la cabeza a las personas que puedan generar valor, entonces nuestro sistema de gestión de calidad peligra. Si no tenemos el compromiso de las personas, nuestro sistema de calidad peligra. Y podría atreverme a decir hasta no va a funcionar. Entonces es importante que lo tengamos desde esa perspectiva. Luego tenemos el enfoque en procesos. Y el enfoque en procesos se alcanzan los resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente. Cuando todo está enfocado en procesos, así como se lo decía hace un momento, nosotros vamos a ver el paso a paso de las cosas. Entonces, cómo se gestionan, cómo se entienden, cómo se interrelacionan, cómo funcionan, cómo es un sistema coherente entre estas particularidades para que pueda rendir y pueda surtir un fruto correspondiente para poder tener los plazos correspondientes. Entonces, es importante ahí tener en cuenta esta gestión, ¿correcto? Luego tenemos el principio de mejora y las organizaciones con éxito deben de tener un enfoque continuo hacia la mejora. Es sumamente específico, especial e importante que exista una gestión de enfoque hacia la mejora. Entonces, cuando tenemos una gestión de enfoque hacia la mejora, ¿ya? Es cuando nosotros tenemos en cuenta y tenemos muy, muy presente que podamos ya tener la visión de poder cumplir con nuestros objetivos, ¿ya? Entonces es importante ahí también tener en cuenta cómo nosotros vamos a gestionar y cómo vamos a responder frente a que tengamos un resultado y ese resultado lo quisiéramos mejorar. La toma de decisiones basadas en evidencia nos indica sobre todo que es importante tener un análisis y evaluación de datos e información correspondiente, ya que tiene mayor probabilidad de producir con los resultados deseados. Sumamente importante y no negociable que nosotros, todo lo que nosotros podamos medir, todo es lo que podemos mejorar. No podemos mejorar algo que no se ha medido antes, algo que no se ha evidenciado o no se ha puesto sobre datos antes. Es importante también tener en cuenta eso, ¿ya? Luego la gestión de las relaciones, en el cual el éxito, ¿ya? En las organizaciones se gestiona a través de las relaciones con las partes interesadas pertinentes, tales como los proveedores. Importante también hay tener en cuenta los proveedores de cara a esta gestión, ¿no? Como les digo, dentro de la ISO 9001 en su versión 2015, en el preludio nos indican el ciclo de Deming y ahí podemos ver nosotros las cláusulas de la norma mezcladas con el ciclo de Deming y cómo nosotros de tener requisitos del cliente buscamos resultados del sistema de gestión de calidad. Ahí es también importante cómo se gestiona esto a través del ciclo de Deming. Luego venimos con un sistema de gestión de calidad basado en procesos, en el cual sobre todo vamos a presentar un mapa de procesos. Un mapa de procesos que tiene entradas como clientes, requisitos de los clientes, y tiene como salida la satisfacción del cliente. Sumamente importante e imperativo, de ahí también entender que nosotros tenemos entradas y tenemos salidas. Entra materia prima y sale producto terminado.
bajo las calidades y el estándar que se rijan en ese momento para ese producto o ese servicio. ¿Correcto? Entonces acá quisiera hacer un paréntesis como para que no se me seque la garganta de estar hablando yo solo y quisiera saber si hasta el momento existe algún tipo de pregunta, consulta que puedan escribirla por el chat. Vamos a dar un minutito para que puedan gestionar su pregunta y yo muy amablemente puedo ayudarles respondiendo esa pregunta. El enfoque basado en los procesos es como nosotros, en base al conjunto, primero, ¿qué es un proceso? Es un conjunto de actividades relacionadas entre sí que tiene un inicio y un fin. Ya, entonces, en base a eso, nosotros entendemos que cuando las actividades se gestionan como procesos interrelacionados, tú sabes que después del uno sigue el 2 y de ahí viene el 3. Ahí estamos yendo en orden. Imagínense que de la nada podamos decir que después del uno sigue el 4, de ahí viene el 3 y de ahí viene el 8. Estamos yendo en desorden y el desorden va a generar ese nivel de ¿cómo se puede decir? De problema en el cual no vamos a encontrar un resultado óptimo, sino vamos a encontrar un punto en el cual no estemos yendo en orden y no seamos eficientes. A eso se refiere el enfoque basado en procesos, ¿correcto? Entonces, ya teniendo en cuenta sus preguntas, igual pueden seguirlas dejando por el chat. Nosotros vamos a entrar a MEFE y MEFI. ¿Y por qué es importante? Porque yo hice un paréntesis para poder entrar a este punto de acá. Dentro de la norma ISO 9001 en su versión 2015, cuando ustedes les entreguen el documento como tal, ¿ya? Es importante que puedan tener en cuenta que dentro de este nivel de entendimiento de cláusulas que existen, ya existe la cláusula número uno, la dos y la tres, que son preludio, que no nos suman, simplemente es cómo nosotros vamos a hacer las cosas desde un factor muy general. ¿Dónde encontramos lo específico? ¿Ya? Es cuando nosotros, disculpe, ahora la hizo que también, ese es el nuevo apartado del que dice la compañera, es lo que nos dice. Primero, a ver, vamos a hablar, nosotros estamos hablando de la ISO 9001 en su versión 2015 y como cualquier norma ISO, estamos hablando de un nivel en el cual nosotros vamos a tener que ver la calidad dentro del producto o servicio que ofrezcamos. Entonces, si dentro de la calidad nosotros no podemos contaminar el medio ambiente, nos enfocamos en cuestiones medioambientales, pero desde un factor enfocado en la calidad. A eso es lo que voy. Ahora, ¿dónde nosotros vamos a encontrarnos eso? Vamos a encontrarlo transversal dentro de la norma, porque puede estar como una no conformidad, puede estar como un punto en el MEFE y el MEFI, puede estar en muchos lugares. Entonces, no es tan fácil, a menos de que sea una norma de calidad o de, perdón, medioambiental, no es tan fácil identificarlo así de simple. Ya, eso tenemos que también tenerlo muy en cuenta. Entonces, entonces, volviendo a la norma, ¿ya? Cuando nosotros entramos al capítulo 4, la cláusula 4 de la norma, hablamos ahí sí de lo que es el punto 4.1, que son el contexto de la organización y sus interesados. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de cómo se hace la matriz MEFE, ¿ya? Y MEFI. MEFE es para factores externos y MEFI es para factores internos. Ya, entonces es importante ahí tenerlo en cuenta esto porque es lo que nos va a ayudar también a poder determinar cuando nosotros estemos haciendo o teniendo en cuenta nuestros factores externos. Y en los factores externos, ¿qué vamos a evaluar?
Vamos a evaluar bajo la técnica PESTEL, es algo que yo les recomiendo, todo lo que es los temas políticos, económicos, tecnológicos, ambientales, sociales, de mercado, de información, legales. Y los factores internos, utilizamos el ciclo AMOFI, ya en el cual hablamos el tema, vemos ¿cómo se llaman? Los factores internos como el factor administrativo, de operaciones, innovación, desempeño, recursos. Entonces, acá en el primero, acá en el tercero, perdón, es donde nosotros vamos a poder ver innovación y tecnología. Y ahí vamos a tener un nuevo más análisis interno, que va a ser este factor en el cual nosotros vemos la parte del desarrollo, este, del desarrollo en el cual estamos hablando de innovación. Entonces, la innovación es importantísima ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, y hay muchos de estos proyectos. Entonces, en el punto número 4.1 vamos a evaluar el contexto de la organización y todo lo que le afecta o todo lo que le impacta. Si algo le afecta y algo le impacta, debería estar dentro de este gráfico. Si no está dentro de este gráfico es porque no le afecta ni le impacta. No sé, hablando de repente un poquito más específico, es cuando una persona, por ejemplo, porque como nosotros vemos las cosas, es como nosotros estamos tratando de poder tener ya este nivel de implementación de la ISO 9001, ¿ya? Hacia sus factores externos e internos. Entonces, es importante que lo podamos ver desde ese punto. Luego de ahí, entramos a las partes interesadas. Partes interesadas vienen a ser la cláusula número 4.2, en las cuales vamos a ver las partes interesadas y sobre todo las partes interesadas pertinentes, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con pertinentes? Las partes interesadas específicamente yendo al tema de lo que va con el proyecto de la 9001 y que va con el proyecto de la calidad y con la empresa en específico. Partes interesadas internas, partes interesadas externas. Ahí tenemos ejemplos de partes interesadas internas: empleados, gerentes, propietarios de la misma empresa. Si lo tenemos por área también lo podemos poner así. Si es partes interesadas externas, entonces vemos proveedores, la sociedad, el gobierno, los acreedores, clientes. También lo vemos de esa manera, lo podemos ver de esa manera. También es útil ya presentarlo así. Entonces, eso nos sirve, ¿no? Luego de eso también tenemos para poder presentar cómo nosotros estamos viendo, ¿ya? El tema de la empresa. Acá un punto muy importante es que nosotros podamos determinar que dentro del ciclo de desarrollo de una empresa tenemos ya particularidades, como por ejemplo la del desarrollo, ¿ya? Este, de diferentes tipos de partes interesadas también. Ahora, ¿la inteligencia artificial se puede considerar una parte interesada? Podríamos decir que sí, porque llega un punto en el cual la inteligencia artificial también tiene un rol importante dentro de este marco, y también nos presenta resultados que son importantes para nosotros. Entonces, también se considera dentro de este marco referencial a puntualmente a la inteligencia artificial como un interesado. Interesado ahora, externo o interno. Externo, obviamente, porque nosotros no hemos creado la inteligencia artificial.
la inteligencia artificial ya existía y nosotros lo que hemos hecho es darle un valor, ¿correcto? Entonces, eso también es importante tenerlo desde esa perspectiva. Entonces, teniendo en cuenta estas particularidades, pasamos al tercer punto. Y acá vamos a ver en el 4.3 de la norma ISO, para los que están siguiendo con la norma, para los que no, les vamos a dar en el transcurso de hoy día, a la siguiente clase, les vamos a compartir la norma, como para que puedan recapitular todo lo que hemos explicado en este momento. Entonces, ahí particularmente vemos el alcance de la 9001, ¿ya? Con respecto a la implementación que nosotros le vamos a dar. Entonces, ¿qué buscamos en este punto? Que nosotros podamos tener un nivel de implementación que nos pueda dar un alcance por procesos, un alcance geográfico y un alcance de los requisitos. En el alcance por procesos, que nosotros podamos identificar qué aspecto debemos tener en cuenta para poder nosotros incluir o excluir. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de cuestiones internas o externas, ahí mediante nuestra matriz FODA o DAFO, vamos a ver qué oficinas podemos excluir. Digamos, ¿a qué me refiero con eso? Imaginemos que nosotros queremos implementar la ISO 9001, pero tenemos una empresa con 5.000 trabajadores. Entonces, tenemos un presupuesto de 1.000 soles. 1.000 soles peruanos. Ya, vamos a poner $1.000 porque hay compañeros extranjeros como para que se pueda entender para todos. Tenemos un presupuesto de $1.000 y tenemos 5.000 trabajadores para implementar una norma ISO, la 9001. ¿Vamos a poderlo hacer? No, porque es demasiadas personas y el alcance es muy amplio. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, no, sabes que de la empresa solo vamos a certificar el área de operaciones. Ah, ¿y por qué solo el área de operaciones? Porque es lo que se encargan de hacer toda la tarea. Nosotros solo le ponemos bolsa y etiqueta, no sé. Entonces sí, vale la pena que en este momento se automatice ya a este número y se pueda, ¿cómo se llama? También escoger ya las áreas o la empresa en específico con la cual el alcance va a estar específico, ¿no? El alcance geográfico es que si es que de alguna manera, puede haber algo que te pique. En este caso podría ser la que aplique. En este caso podría ser específicamente cuando se jugó mucho con el tema de que dentro de una organización tenemos diferentes tipos de ecosistemas y contextos, sobre todo en el Perú, ¿no? Entonces ahí también tenemos que ver si aplica o no aplica. Y por último, alcances de los requisitos. Esto sí es lo más fácil y lo que más conocen, que se le tiene que echar eh, mucho de estos requisitos de la norma, específicamente a la 9001, ¿ya? Como para poder cumplir, como para poder cumplir con sus especificaciones y requisitos. Y es así cuando nosotros ya tenemos esa particularidad. Luego pasamos al mapa de procesos, que es el punto 4.4 de la norma, ¿ya? Ya estamos. En este punto de acá se acaba la cláusula 4, ¿ya? Que es contexto de la organización. Ya, acá se acaba la cláusula 4. Ya, entonces, de ahí vamos a pasar a la cláusula 5, 6, 7, son hasta la cláusula número 10. Entonces, teniendo en consideración esto, ya, es importante que nosotros podamos determinar que ya teniendo mucho de este dominio de las particularidades que hemos visto antes, entonces llegamos a este punto, que es el mapa de procesos. Y dentro del mapa de procesos, ya, vamos a ver específicamente, ya, que hablamos de los procesos, los cuales nos llevan a tener procesos estratégicos,
procesos operativos y procesos de soporte. Existen necesidades del cliente y satisfacciones del cliente. Entonces, eso va de esa forma. Es muy importante que lo podamos ver de esa forma y es muy importante que lo podamos entender de esa forma. Y todo enfocado en la mejora continua. Pero siempre es enfoque en la mejora continua y específicamente es algo tedioso, pero donde nos acostumbramos a que funciona el enfoque en la mejora continua es cuando nosotros ya estamos ordenados todos nuestros procesos. Ahí es cuando nosotros tenemos este punto en específico. Ya, luego de ahí pasamos a la cláusula 5, pero sin antes preguntar si sobre la cláusula 4 que hemos visto, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, ¿habría habría alguna duda, consulta correspondientemente a este punto? Para poderlo tener en cuenta, para poderlo alguna pregunta, para poderla responder en este minuto. Vamos a ver un minutito como para que puedan pensar en si tienen alguna duda o consulta. Ingeniero Fonseca, acá por internos nos dice una consulta y es la siguiente. ¿El sistema de gestión es correcto que se tenga únicamente en electrónico? Ya, esa es una muy buena pregunta porque si nosotros nos damos cuenta, el sistema de gestión ISO 9001, en la versión en la que nos encontramos es 2015. ¿Qué sucedió el 2020? Pandemia. Y el que exista una pandemia hizo que todo esto, pues, o sea, todo lo digital y todo lo físico entre en un debate en qué es mejor, tenerlo en digital o tenerlo en físico, qué es mejor, trabajar en digital o trabajar en físico. Todo siempre era un debate digital o físico. Entonces, bajo esa particularidad, yo respondería lo siguiente. Ya en este momento, creo que con las migraciones que estamos teniendo, lo, lo, lo físico ha dejado de tener mucho valor. Entonces, estamos entrando en la era de lo digital y esta era de lo digital nos invita, sobre todo, a poder tener mucho de este nivel de adopción y de gestión y de cambio, de mejora continua, y lo podamos tener en digital. Entonces, es muy importante que lo tengamos el 95% de las cosas en digital y sí hay un 5% que lo tenemos que tener en físico, como es el tema de la política de calidad que vamos a ver para su difusión y bueno, algunos documentos en específico como términos de referencia que legalmente te dicen que tiene que estar en físico, pero ese es otro tema. Acá básicamente si me preguntan si es importante o se tiene o tener únicamente en electrónico, yo diría que se tenga en electrónico y también que se tenga un backup, pero en físico no es necesario o ya en este momento no es necesario. La certificación se puede hacer solo por etapas, que nos digan una planta de procesos. Primero, la certificación tiene que ser en base a lo que es la norma ISO 9001 en su versión 2015. Ahora estamos viendo, ¿ya? Obviamente no lo estamos viendo textualmente como desde el mismo documento porque se perderían algunos un poco y tampoco no es tan físico de poder tener en consideración que todo esto se puede hacer solamente por procesos. O sea, se tiene que tener un desarrollo, pues, intelectual básico, el para poder saber qué pasos dan primero los bebés y después qué paso van a dar después cuando ya todo tu proceso ya esté de bebé, pase a ser un proceso ya adulto. Ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta que ya tenemos un proceso mucho más maduro. Entonces, todo esto va a funcionar siempre y cuando nosotros lo hagamos funcionar en base a un mapa de procesos, no una planta de procesos y ni siquiera un mapa de procesos como tal, sino también a lo que te dice la norma. ¿Podemos comenzar por cualquier sitio? Sí.
pero es necesario que lo hagamos en desorden. Si no es necesario, no lo hagamos en desorden. Y comencemos primero cláusula 4, cláusula 5, cláusula 6, cláusula 7, etcétera. No lo hagamos en desorden si todavía no somos expertos a detalle para poder llevar la norma como tal. ¿Correcto? ¿Alguna duda o consulta más? Si no, para continuar, Muchas gracias, ingeniero Fonseca, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. vamos a Ingeniero continuar. Fonseca, ya puede iniciar con la capacitación. Ya, perfecto. Entonces, ahora continuamos con el siguiente punto. Y en el siguiente punto, el siguiente cláusula, vamos a ver la cláusula número 5. Cláusula que yo correspondería a decir que es una de las más importantes que te da 9001 por sus tres factores. Hablamos del compromiso, ¿ya? Hablamos de liderazgo y hablamos de políticas. Y esas tres cosas son muy importantes para que nosotros podamos ofrecer calidad. Sin estas tres, estaríamos realmente sintiéndonos muy cortos para poder nosotros decir que ofrecemos calidad. Y en liderazgo y compromiso tenemos primero uno que es generalidades, en la cual hablemos de la responsabilidad y obligación del responsable legal de la empresa, o en este caso, si es que nosotros tenemos de esta manera, la otra persona se parece más, ya nosotros podemos, en este caso, tener a un líder que se pueda parecer y sobre todo pueda tener el mismo resultado que lo que tiene un dueño de la empresa o un gerente general. El liderazgo y compromiso lo vamos a presentar desde la alta dirección, y es una palabra que tienen que tener en cuenta. Alta dirección. Cuando nosotros tenemos la alta dirección, ya es cuando nosotros buscamos y tenemos en cuenta ya el cómo rendir ya cuentas a través de la relación que tiene un sistema de gestión de calidad. Perfecto. Entonces, por otro lado, tenemos que asegurarnos que también exista un liderazgo y compromiso con respecto a la política, los objetivos y a todos los documentos que ha llevado su esposa. Entonces, oh, dentro del tercer punto que nosotros vemos es asegurar la integración, ¿ya? Con los requisitos del sistema de gestión de la calidad. Y en este punto de acá, es cuando nosotros vamos a ver que la alta dirección tiene que presentar compromiso hacia que todo esto esté integral. O sea, en otras palabras, la alta dirección, el gerente general, dueño de la empresa, tiene que darnos resultados claros, ¿ya? De que verdaderamente se está teniendo procesos de negocio dentro de la organización y que estos procesos de negocios presentan calidad. Eso también es sumamente importante que nosotros podamos presentarlo. El 5.2, uno de los puntos más importantes de la norma. Y de repente me estarán escuchando repetitivamente esto, pero no. En realidad, sí, este es uno de los puntos más importantes de la norma, porque seguramente lo han escuchado, lo han visto o en algún momento han tratado de hacer un análisis del mismo. La política de calidad establece que existen diferentes lineamientos que nos ayudan a nosotros a poder decir que tenemos calidad dentro de nuestros procesos. Tenemos compromisos hacia la calidad y la mejora continua. Entonces, ahí nosotros, ¿qué vamos a ofrecer? Ofrecemos un nivel de primero de un documento estructurado. Este documento estructurado tiene que estar velado y aprobado por la alta dirección. Y segundo, tiene que tener una comunicación, ¿ya? Formal y tiene que estar firmado. Ahora, el tema de la firma no es obligatorio, pero yo les recomendaría, porque una firma a veces es una aprobación de la alta dirección que ha leído ese documento. Entonces, yo les recomendaría que tengan la política firmada. Muy importante, sumamente importante. Ahí lo pueden ustedes comprobar. Entonces, teniendo en cuenta esto, es cuando nosotros hablamos, ya, punto número uno, de que la política tiene que ser apropiada al propósito de la organización, obviamente. Segundo, tiene que proporcionar un marco de referencia hacia lo que nosotros queremos ofrecer como calidad.
Tercero, tiene que incluir compromisos con los requisitos aplicables. O sea, no podemos hablar de la calidad simplemente de manera genérica, decir, uy, quiero tener calidad. Pero calidad ¿cómo? Si yo estoy construyendo un, no sé, un puente y quiero ofrecer calidad, entonces tendré que leerme el manual de 1987 de Mark Hawkins en el cual se habla de puentes y la construcción y la calidad, ¿no? Entonces, ese es mi marco referencial y eso tengo que tenerlo en cuenta. Luego, incluir un compromiso hacia la mejora continua. Siempre es importante un compromiso hacia la mejora continua. Es lo que nos ayuda a determinar lo que estamos haciendo bien de lo que estamos haciendo, pues, entre comillas, a medias, ¿no? Y como 5.22 es la comunicación de la política. Y la comunicación de la política debe primero estar disponible y mantenerse como información documental. ¿Qué se refiere con disponible? Normalmente, y este es un punto de auditoría, cuando auditan la ISO 9001, aquí es donde cae la mayoría de empresas. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, dentro de este proceso de implementación, ¿ya? Normalmente, dentro de este proceso de implementación, existe una cantidad de veces en las cuales se encuentra que la política de calidad no está disponible. ¿Y qué quiere decir que esté disponible? Yo en este momento, no sé, estoy auditando y le digo a Diane, por favor, pásame la política de calidad del Grupo Educativo Capacítate Perú. Comparte tu pantalla y dime dos lugares donde lo puedo encontrar. Y Diane me dice, discúlpeme Carlos, pero yo no sé dónde encuentro. Sé que hay una política, sé que me la han compartido, pero yo en este momento no sé dónde está. O a veces no son totalmente, en ese caso, sinceros y transparentes y dicen, no, ¿sabes qué? Ya, espéreme un momento, ahorita lo comparto. Y buscan por interno, se demoran 10 minutos, 15 minutos y no encuentran la política. Entonces, lo que proceden a decir en ese momento es que no la encontraron. Esa es una no conformidad mayor, por ejemplo. Por eso podríamos perder nuestro sistema de gestión de calidad. Entonces, volviendo a ese punto, tenemos que tener en consideración, en conciencia, ¿ya? ¿Qué persigue la ISO 9001? Persigue un sistema de gestión de calidad que solo le pertenece a la alta dirección, solo le pertenece digamos, si lo implementó Carlos Fonseca, solo le pertenece a Carlos Fonseca, solo le pertenece a la alta dirección, no, les pertenece a todos. Entonces, debe estar disponible, debe ser frecuente la lectura de la política de calidad, que es uno de los documentos más importantes. Eso es lo que nos habla de la política de calidad. Y como 5.3 vemos el tema de roles y responsabilidades. Dentro del 5.3 nuevamente hablamos de las personas y las personas deben de tener un rol y una responsabilidad. Punto importante acá. Dentro de los roles y responsabilidades, se debe asegurar que cada puesto dentro de la organización tenga un rol y una responsabilidad. Es sumamente importante que nosotros lo determinemos así, como para que podamos cumplir la función específica en la cual aseguramos que estemos generando procesos y actividades óptimas en base a nuestras funciones. ¿Qué es lo que busca el sistema de gestión de calidad con este punto? Imaginemos, nosotros tenemos un sistema de gestión en el cual existe una alta dirección, ya existe una empresa, y esta empresa tiene responsabilidades. Carlos Fonseca, que es el líder de operaciones, no sabe sumar, no sabe sumar ni multiplicar. Y nos damos cuenta que el Carlos Fonseca es líder de operaciones de la empresa Matemáticas S.A. Entonces, como jefe de operaciones y profesor, Carlos está capacitado para poder para poder tener ese puesto sin saber,
¿cómo se dice? Sumar ni multiplicar. No, ¿cierto? Entonces es ahí cuando nosotros llegamos con este ejemplo un poco bizarro, pero sólido, llegamos a darnos cuenta que es importante que cada puesto, cada rol, tenga las capacidades específicas para poderlas cumplir específicamente con lo que te pide la norma. Y por otro lado, es importante también tener en cuenta que también hay roles y responsabilidades para la ISO 9001, cual necesitamos un implementador. ¿Qué es lo mínimo que debería tener este implementador? Un curso de 9001. Si no lo tiene, ¿puede implementarlo? Sí, podría, pero la norma dice, no lo va a implementar bien. Y si lo implementa, lo implementará pues, a un 90%. Entonces, no es lo que se busca o no es lo que se espera. Ahí tendríamos que tener mucho mayor línea de resultado de lo que verdaderamente nosotros queremos o buscamos. Entonces, ahí también tenemos que mejorar nuestro nivel de recepción de información. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar este punto? ¿Ya? Es que nosotros podamos entender los lineamientos, ¿ya? Y las particularidades en las cuales se pretende poder tener mucho de este nivel, ¿ya? Ya de este nivel, ¿cómo se llama? Para que pueda ver un resultado y una, ¿cómo se llama? Y una consecución de lo que nosotros estamos buscando, muy atractiva para lo que estamos tratando de pretender de tener en este punto. Entonces, sumamente ahí también es muy importante que nosotros veamos lo que estamos teniendo en consideración. ¿Ya? Luego de ahí, por favor, chicos, les voy a pedir que dejen sus dudas, preguntas, consultas en el chat. Ya vamos a acabar casi esta primera clase. ¿Ya? Vamos a avanzar hasta el 6.2 para esta primera clase y la siguiente vamos a acabar con todos los demás requisitos, pero es importante que puedan formular preguntas y podamos responder a estas mismas. ¿Ya? Es sumamente importante tener en cuenta eso, ¿correcto? Ok, continuamos entonces. Entramos a la cláusula 6 de la norma. Y en la cláusula 6 de la norma vamos a hablar sobre todo de la carne del sistema de gestión de calidad. Ojo, no de la calidad, sino del sistema de gestión de la calidad. ¿Y por qué se ve de esta manera? Porque acá vamos a ver primero los riesgos y oportunidades, que era algo que se implementó justamente para esta versión 2015. Y en riesgos y oportunidades hablamos de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y planificamos un sistema de gestión de calidad que considere cuestiones referidas al apartado 4.1 y 4.2. ¿Qué hablábamos en el 4.1? A ver quién está atento. ¿Qué hablábamos en el 4.1, en el apartado 4.1? A ver, chicos, ¿qué hablábamos en el apartado 4.1 de la norma? Lo vimos hace aproximadamente media hora. Entonces, continuando, cuando nosotros hablamos de riesgos y oportunidades, es no solamente adelantarnos, ya no solamente adelantarnos a ser preventivos, sino aparte también comenzar a pensar en el futuro y qué nos podría afectar. Un ejemplo clarísimo de esto es que para los riesgos y oportunidades, lo que normalmente van a hacer es una matriz de riesgos y oportunidades.
Todos van a tener su matricita bien limpia, bien ordenadita, con colores, con un semáforo que le han puesto como para que pueda darte si los riesgos son altos, medios, bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va a quedar muy hermoso, ¿ya? Todo va a quedar muy bonito. Yo les hago un ejemplo muy simple que también en su momento me afectó a mí. Cuando ustedes hagan su matriz de riesgos, estoy seguro de que nadie va a identificar, ¿ya? Que en el 2025, más específicamente en enero del 2025, va a haber una pandemia que se va a llamar el ojo verde. Y seguramente muchos de ustedes van a decir, disculpe Carlos, creo que ya está hablando demasiado, ya le afectó ya el poder estar dictando la clase, está hablando algo que no existe. Y sí, tienen razón. No existe la pandemia del ojo verde, yo no soy ningún pitonizo ni ningún mago para poder identificar que va a haber una pandemia y que necesariamente se va a llamar lo del ojo verde y que necesariamente va a ser en enero del 2025. No, no sé ni creo que vaya a pasar. Es muy, muy, muy difícil, es casi poco probable que suceda. Pero ¿qué sí pasó? Una pandemia del 2020 que se llamó COVID-19 o SARS-CoV-19, ¿no? ¿Y quién identificó dentro de su matriz de riesgos? ¿Quién identificó como un riesgo a la calidad en su matriz el 2019, el 2018 o el 2017? Identificó y dijo, ah, no, se viene una pandemia que nos va a hacer teletrabajo o trabajo remoto. Ah, no, se viene una pandemia que va a afectar la calidad. Ah, no, se viene una pandemia que inclusive va a ser muy chocante para los mismos trabajadores. Y los trabajadores van a estar con problemas psicosociales, psicolaborales. Y no van a ser eficientes. ¿Quién identificó eso dentro de su matriz de riesgos? Sería importante ver, ¿no? Las empresas más grandes identificaron. Seguramente en China, que viven más cerca de pandemias, identificaron un factor de un tema de riesgos, una pandemia, ¿no? Pero no es tan fácil. No es, ¿a qué voy con esto? Que no es tan fácil identificar los riesgos. No es tan fácil decir, ah, este es un riesgo y lo identifico. Ah, ya, esto no es un riesgo y no lo identifico. No es tan fácil. ¿Ya? No es tan fácil. Entonces, he ahí el detalle de las cosas y de las particularidades como para que podamos nosotros tener en cuenta, ¿ya? Qué verdaderamente nos afecta y qué no nos afecta, ¿ya? Entonces, sumamente básico, elemental e importante es hacer un buen análisis de riesgos y oportunidades como para que nosotros podamos prevenir o reducir los efectos no deseados de la calidad. ¿Correcto? Esta la nota me voy a saltar porque quiero entrar a objetivos de la calidad. Entonces llegamos al 6.2 y hasta acá vamos a llegar para poder hacer la ronda de preguntas ya al acabar este punto, ¿ya? Así que vayan preparando sus preguntas, ¿ya? Vemos objetivos de la calidad y en objetivos de la calidad nos centramos mucho en el tema de que la organización debe establecer objetivos de calidad. O sea, no es que nosotros digamos, voy a ofrecer calidad. Ah, ya, qué chévere, vas a ofrecer calidad. Ya, listo. Ya. Y, no, pero dije que solamente quiero ofrecer. Ah, bueno, lo único que se hizo por el tema de ofrecer calidad fue decir que íbamos a ofrecer calidad. No, 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 no es solamente eso, sino es que se necesitan más cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas es el tema de cómo nosotros, presentamos objetivos de la calidad y que estos objetivos de la calidad sean coherentes con la política de calidad. ¿Qué quiere decir? Que de los compromisos que nosotros hemos puesto en la política de calidad salen los objetivos. Vamos a poner un ejemplo. En mi política digo, mi compromiso es, me comprometo a tener el 95% de aceptación de los clientes en base a un sistema de gestión de calidad.
Entonces, mi objetivo va a ser el 95% de satisfacción del cliente. Entonces, ¿es coherente o no es coherente? Sí es coherente, ¿correcto? Entonces, y obviamente tienen que tener, no sé si ustedes conocen la metodología SMART para el tema de creación de objetivos, porque tiene que ser medible, tiene que ser coherente, tiene que tener en cuenta los requisitos aplicables, pertinentes, ser objetivo de seguimiento, ser comunicado y actualizarse según corresponda. Es importante que dentro de este mismo punto del objetivo de la calidad, los objetivos sean relativos al cumplimiento de un sistema de gestión de calidad. Entonces tiene que tener un resultado óptimo, tiene que tener un resultado eficiente para poder cumplir con los procesos correspondientes a la calidad. No puede ser ajeno, no puede ser distante a lo que te dice el objetivo de la calidad. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hemos trazado objetivos que son específicos para la calidad, es cuando nosotros ya podemos tener en cuenta, ¿ya? Mucha de la particularidad, mucho del resultado, ¿ya? Que nosotros queremos tener para y hacia, ¿ya? El resultado de los objetivos que perseguimos, ¿no? Entonces, ahí es donde encontramos nosotros un punto importante de la norma y obviamente la organización debe mantener información documentada, ¿ya? Sobre los objetivos de la calidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene que estar en documento. Profesor, ¿es importante? Sí, es súper importante que esté en documento. O sea, los objetivos se trazan justamente como para poderlos tener documentariamente. Y si los tenemos así, es cuando nosotros estamos verdaderamente cumpliendo con este ciclo para poder conseguir la calidad. Entonces, chicos, teniendo en cuenta lo que hemos visto de los objetivos de calidad, teniendo en cuenta cómo nosotros hemos abordado estos puntos de acá, es cuando nosotros entramos a definir ya un plan que nos ayude a poder ver la gestión de cambios, no, perdón, la planificación para el logro de los objetivos. Y el logro de los objetivos se va a dar justamente con una planificación. Profesor, ¿el logro de los objetivos se puede dar de otra forma? No. Siempre los objetivos se van a lograr en base a que nosotros podamos definir cómo se van a lograr. Porque si no, se van a hacer sin calidad. Nosotros podemos decir, ah, ya, sabes que el 95, pero llegué al 90 y también es calidad. No. Si no llegas a 95, entonces o bajas tu rango o estás haciendo las cosas mal. Entonces, acá en esta planificación, lo que la norma te pide sobre todo es que pongas qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer y qué recursos se necesitan para cumplir con tus objetivos. Y lo vamos a ver en la cláusula 7, que es importante que acá definamos qué recursos necesitamos porque luego un punto importante es luego decir, no cumplí con mis objetivos de calidad porque no tenía recursos. Pero ¿sabes qué recursos no tenías? No, simplemente sabía que no tenía recursos. Ah, entonces no funciona de esa manera. ¿Correcto? Entonces, muchachos, chicos, chicas, jóvenes señoritas, hemos llegado hasta este punto, ¿ya? Y es aquí donde nosotros vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Porque me importa mucho que se puedan leer las preguntas y se puedan responder. Y la siguiente clase poder continuar con la norma porque tampoco es avanzar por avanzar, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con las preguntas.
Muchas gracias, ingeniero Fonseca, por la capacitación que nos han brindado el día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en colocar sus consultas en el chat para que puedan ser respondidas. Bueno, la primera consulta que nos dejan es, ¿cómo se maneja el punto 5.3 de la norma en una empresa donde un trabajador realiza varias actividades? Son multitareas porque son pocas personas en la organización. Ya, en este caso, lo que se necesita enfocarse cuando nosotros hacemos roles y responsabilidades, ¿ya? Es que no nos enfoquemos en la persona, enfoquémonos en el puesto y en las responsabilidades que tiene que tener. Algo en lo que siempre escucho que hay mucho problema o debate es el tema de decir, ¿sabes qué? Es que yo tengo un ingeniero que hace 20 cosas a la vez y no sé cómo mapear su puesto. Es que no se necesita mapear el puesto de la persona que hace 20 cosas a la vez. Se necesita mapear las 20 cosas a la vez y necesitan de una sola persona. No sé si me dejo entender ahí. Por ejemplo, imaginemos que yo trabajo como profesor, también soy de limpieza y también soy director. Entonces, como soy profesor, comienza con P. Primero no, como soy profesor es pro, limpieza es li y director es di. ¿No? Entonces, pro lidi. Mi puesto va a ser el pro lidi de la empresa tal. Suena absurdo, ¿no? Porque al fin y al cabo no se trata, vuelvo a repetir, no se trata de la persona que hace las cosas, sino que tiene que existir un rol y una responsabilidad, un puesto de profesor, un rol, una responsabilidad y un puesto de director y un rol y una responsabilidad de puesto de limpieza. Y si los tres cargos los tiene Carlos Fonseca, perfecto, no hay ningún problema. Y si para esos tres cargos Carlos Fonseca tiene las capacidades y tiene los cursos correspondientes para poder asumir los tres puestos, no hay tampoco ningún problema. ¿Dónde cabe el problema? Y vuelvo a repetir, no es en las personas, es en el que las personas no están capacitadas para cumplir esas tres funciones. Y por ahorrarse presupuesto de la empresa, lo ha puesto en esas tres funciones. Entonces, ahí sí hay un problema. Eso es muy distinto. Ya, espero haber respondido a tu pregunta. Siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias, ingeniero Fonseca, por su respuesta. La siguiente consulta es, ¿podrán proporcionar como herramientas para evaluar riesgo y oportunidades? Ya. Para poder nosotros evaluar riesgos y oportunidades, más que herramientas, lo que nosotros es necesitar juntarnos con la alta dirección. Como implementador, como consultor, como asesor, como lo que querramos verlo, nosotros tenemos que juntarnos con la alta dirección y proponer nuestra estrategia con la cual vamos a, a tener ese resultado que nosotros estamos esperando, que es que el poder saber cuáles son nuestros riesgos y oportunidades. No lo vamos a poder hacer con una herramienta sola, no lo vamos a poder hacer solamente con la metodología, no sé, Kaizen, Lean Six Sigma, Focus Group, no, no vamos a poder. Con quien debemos conversar estas cosas es con la alta dirección. Y la alta dirección tiene que ayudarnos a identificar, no solo en una reunión, sino en varias reuniones, cuáles son nuestros riesgos y oportunidades. Es ahí donde tenemos el resultado que estamos buscando. ¿Ya? Siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias, ingeniero Fonseca, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes que los que realizaron el pago con anticipación, que sus materiales de la primera clase ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra ubicarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlo y su certificado se le estará enviando a su correo el próxima clase. La siguiente consulta que nos deja es, ¿cuál es la diferencia entre un rol y una responsabilidad
Para la cuestión de riesgo, se debe hacer este análisis de riesgo cuando se hace la actualización del sistema. Más que nada le pregunto, acabo de ingresar a una empresa de transporte y el líder del CGC es un externo y el CGC lo dejó sin modificar desde 2019. Hoy en día quieren certificarse ante la ISO 9001 usando ese mismo sistema del año 2019. Comenta que solo se cambian unos cuantos párrafos y ya tendría el sistema en correcto, usar un sistema que se tuvo en una razón social y hoy en día es otra. Ahí hay varias preguntas. Vamos a comenzar de uno en uno, ¿ya? Primero, ¿cuál es la diferencia entre un rol y una responsabilidad? Ya, porque si no, no puedo leer sus preguntas a detalle. ¿Cuál es la diferencia entre un rol y una responsabilidad? Tener en cuenta que el rol como tal, ¿ya? Es el que nos invita, ¿ya? Es el que nos invita a poder tener dentro de una organización unas funciones específicas, ¿ya? Y las responsabilidades son las asignadas para poder dejar de manera clara las obligaciones, ¿ya? Específicamente que nosotros vamos a llevar a cabo, ¿no? El rol va a ser el lugar que nosotros vamos a ocupar como personas dentro de un equipo y la responsabilidad va a ser los deberes. Entonces, el rol se podría considerar como que el puesto, ¿ya? Ya, pues, como para que lo puedan tener. Obviamente, vamos a tener en cuenta que si nosotros hablamos de una, ya, si nosotros hablamos de un nivel de consecuencia, específicamente, para poder tener control sobre las cosas que estamos haciendo, tenemos que tener en cuenta el nivel de aceptación y de resultados que buscamos. Pero rol y respuesta va a ser de esa forma, ¿ya? Luego de ahí había otra pregunta dame un segundito. Ahí estaba viendo sus preguntas, ya. Luego de ahí, para cuestiones de riesgos de análisis, siempre se tiene que utilizar una vez al año. Eso tengan claro. Se actualiza una vez al año. Si ha sido del 2019, es mentira. O sea, y ese es el juego de las normas que tienes que actualizarlo una vez al año. Lo que te están enviando, bueno, pues donde manda capitán no gobierno marinero a veces, dicen. Si ellos quieren que pases así, vas a tener mucha no conformidad. Lo que puedes recomendar es poder pasar por lo menos una auditoría interna como para poder tener la aceptación de que verdaderamente han hecho bien las cosas. Y obviamente si han cambiado de razón social y desde el 2019 no modificar las cosas, no es tan fácil como así. ¿Ya? Entonces, eso respondería a tu pregunta, estimada Marsun. Muchas gracias, ingeniero Fonseca, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes que aún están a tiempo de realizar el pago por la certificación y pueda obtener los materiales del curso. Les estoy dejando en el chat el número de mi compañero para que pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. La última consulta que nos dejan es, ahora en adelante, ¿se debe tener en cuenta la pandemia como riesgo? Es que no es el tema de la pandemia, o sea, el concepto no es la pandemia, o sea, es como que vemos el problema, pero no vemos la causa raíz. La pandemia no fue el problema. Lo que fue el problema es que no estábamos preparados para la pandemia. Es como que ahorita me digan, ah, ya, entonces voy a colocar pandemia como riesgo. Y de la nada viene un huracán. ¿Un huracán es una pandemia? No. Y hizo el mismo desmán y el mismo destrozo. Ahí entonces la próxima pongo huracán. Y de la nada agarre la tierra se parte en dos. Dios no quiera. La tierra se parte en dos. ¿Teníamos que la tierra se partía en dos? No, tampoco. Entonces, el problema no es, como dice, atacar.
la pandemia y decir, ah, entonces ahora voy a poner dentro de mis riesgos pandemia y con eso uy, soy el más adelantado. No, sino es verdaderamente hacer un análisis eficiente y correcto y ver estrategias, decir, oye, el tema de, yo trabajo, como decía Marsung, en una empresa de transportes. Un riesgo podría ser el tema de que en el Perú el parque automotor está creciendo desmedidamente, desmedidamente. Otra cosa, en el Perú también ahorita están en huelga porque los extorsionadores están matando a los transportistas. Entonces, ¿esos son riesgos? Sí. No lo serán hace unos años y ahora lo son. Entonces, va más allá, va a hacer un buen análisis. Lo que necesito de ustedes es que hagan un buen análisis. Eso es lo más importante. Continuamos. Muchas gracias, ingeniero Fonseca, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Correcto. Cerramos la... Ah, no, por interno nos dice otra consulta más, ingeniero Fonseca. Y la pregunta es la siguiente. ¿En qué parte del requisito de la norma lo incluye el cambio climático? Eso respondí hace un momento, el cambio climático nosotros lo podemos poner como parte del contexto de la organización. Ya si es que nosotros estamos hablando en el 4.1 de los factores externos y internos, ¿ya? Dentro del factor PESTEL, ¿ya? Está el tema de los factores ambientales y si nos afecta el factor climático, ¿no? Ahí lo podemos identificar. Muchas gracias, ingeniero Fonseca, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos entonces la ronda de preguntas. Agradecemos al ingeniero Fonseca por la capacitación que nos ha brindado el día de hoy y también agradecemos a los amigos participantes por su preferencia. Recuerda que esto es la primera clase del curso, así que estar atentos a sus correos electrónicos y a su WhatsApp, ya que por ese medio se le estará enviando el link de la segunda clase. Y los que realizaron el pago con anticipación, que sus certificados también serán enviados a sus correos el próximo lunes. Y bueno, eso sería todo por hoy. Que tenga unas buenas tardes. Muchísimas gracias, ingeniero Fonseca. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado,
dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.